Gracias, Jorge. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Jorge. En primer lugar, agradecer a ti, el Grupo Emancipador, por propiciar este tipo de intercambio de opiniones, de diálogos que son muy interesantes y muy importantes en la coyuntura política que vive el país. Aquí en Ica tenemos experiencias muy interesantes a partir de la segunda vuelta de las elecciones pasadas. En la primera vuelta, todos, todos sabemos, ocurrió de Pedro Castillo, por margen pequeño, pero abrió las perspectivas de un futuro mejor, de un futuro real de cambio en el país, de un cambio en el país a partir de la presencia de un hombre de pueblo. Como todos sabemos, Pedro Castillo es un hombre de pueblo. Él gana las elecciones porque el hombre peruano, aquel peruano que siempre hemos sido marginados por los grupos de poder, no teníamos voceros y encontramos en él un vocero que llevaba nuestros sentimientos, nuestra aspiración, nuestras frustraciones de tantos años de gobierno, del neoliberalismo, de grupos de derecha. Nosotros aquí en Ica, para ganar la segunda vuelta, nos organizamos en un frente por la democracia, por un Perú libre, por un Perú independiente, por un Perú libre. Desde aquellos años de Izquierda Unida, por primera vez pude ver acá en Ica de que con motivo de la elección de Pedro Castillo en la segunda vuelta, todos los partidos de izquierda, absolutamente todos los partidos de izquierda estábamos en un solo frente, pero no solamente los partidos de izquierda, sino también las organizaciones populares de base, sindicatos, gremios profesionales, etcétera, etcétera. Y así contrarrestamos en gran medida el voto abrumador que tuvo en la primera vuelta el fujimorismo aquí en Ica. Si bien en la segunda vuelta nos ganó, pero por un margen muy estrecho, porque incluso en algunas provincias como en Palpa, nosotros logramos ganar en la segunda vuelta. Precisamente para la segunda vuelta es que nos organizamos un grupo de hombres que hace mucho tiempo no estábamos participando en política, formamos el movimiento independiente regional Achirana. La Chirana en Ica, como todos sabemos, es el sistema de riego que el Inca Pachacuti puso en Ica y hasta ahora funciona. En recuerdo a ello, formamos el movimiento independiente Achirana y participamos activamente en la segunda vuelta y ahora también seguimos participando. Bueno, ganada la elección de la segunda vuelta, ¿cuál es la perspectiva? ¿Qué cosa se vive ahora, por Dios? Si bien por primera vez por elecciones se llega al poder, un hombre de pueblo llega al poder, la derecha no asimila este triunfo. Todos sabemos que para la segunda vuelta han estado buscando afanosamente un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado estaba a punto de darse cuando el señor Arce del Jurado Nacional de Elecciones denuncia que 3 miembros están avalando irregularidades a favor de Castillo. Sin embargo, gracias a Dios salieron esos famosos audios, audios, de los cuales se puede inferir que esto era un plan maquiavélico de la derecha para buscar el golpe de Estado, por supuesto. Entonces, gracias a ese audio, en nuestro punto de vista, no se produjo el golpe de Estado y triunfó Castillo. Pero al triunfar Pedro Castillo, la derecha ha estado buscando desde ese primer día hasta ahora y seguirá haciéndolo, tumbar al gobierno de Pedro Castillo, buscar la vacancia, acomodar el lugar. Y ese plan maquiavélico sigue en operatividad. ¿Cómo responde el pueblo peruano? ¿Cuál es el respaldo de Pedro Castillo? Si el pueblo peruano, si nosotros no llegamos a entender que por primera vez en toda la historia republicana de este país, por primera vez se abre la posibilidad de cambio y esa posibilidad tenemos que defender el pueblo peruano, no tiene pues Pedro Castillo otro respaldo, no tiene el respaldo
de la prensa, de las Fuerzas Armadas, de la oligarquía. El poder fáctico lo tienen ellos. ¿Cuál será el apoyo que garantice el triunfo de Pedro Castillo y que esto no se tumbe y esta perspectiva se produzca y haya la transformación que el Perú requiere? Solamente el pueblo organizado. Solo el pueblo organizado. Aquí en Ica lo entendemos de esa manera. Por eso estamos tratando de fortalecer el Frente Democrático por la democracia y la gobernabilidad del país. Estamos en ese afán de unirnos todos los partidos de izquierda, las organizaciones de base populares, como única forma de garantizar el apoyo real y verdadero a Pedro Castillo. Pero todos sabemos, y lo que estamos viviendo en estos momentos, por Dios, ¿qué es Perú Libre? No, yo no soy militante de Perú Libre, soy un hombre de izquierda. Les repito, hemos formado el Movimiento Independiente Regional Achirana, formado fundamentalmente por hombres de izquierda, que en su momento, cuando era estudiante universitario, apoyamos al general Velasco Alvarado. Nosotros apoyamos la revolución encabezada por el general Velasco Alvarado. Único gobierno que pretendió hacer cambios reales en el país y que desgraciadamente cayó. Así que todos esos hombres que hemos estado en esa perspectiva, estamos ahora organizándonos y apoyando al gobierno de Pedro Castillo. Estamos en plena organización tratando de fortalecer el Frente Democrático, el Frente por la Democracia y la Gobernabilidad del país. En este frente estamos todas las organizaciones de izquierda, pero no podemos ser idealistas. Los últimos acontecimientos que nos demuestran, a ver, en nuestro punto de vista, a Vladimir Cerrón se le reconoce el haber fundado un partido que permitió el triunfo de Pedro Castillo. Pero el ideario de Perú Libre, la forma que como ve Vladimir Cerrón la situación política actual, lamentablemente no es la más correcta de nuestro punto de vista. Que Perú Libre sea un partido marxista, leninista, mariateguista, por Dios, ya no está a la hora ese ideario. Debía modernizarse. Pero es más, en los últimos acontecimientos, con los cambios habidos en el ministerio, en el gabinete ministerial, bueno, decir que esto es una traición, huele que Pedro Castillo está transitando hacia el centro derechismo y no darle el voto de confianza. ¿A quién favorece eso? ¿A quién favorece eso, por Dios? ¿A quién está a Pedro Castillo? Que ahora más que nunca necesita el apoyo. El partido que hizo posible que llegue al gobierno es el primero que dice que esto huele de traición. Los caviares son los peores enemigos para Vladimir Cerrón. Pero yo les puedo decir con cierto conocimiento de causa, compañeros. Aquí en Ica salió elegido un congresista por Perú Libre, un dirigente estudiantil conmigo cuando fundamos en la Universidad de Ica el movimiento estudiantil Guajiro. Jorge Martí Corena Mendoza es ese ex dirigente estudiantil conmigo de la universidad y hoy congresista de la República por Perú Libre. Ha pedido él apoyarlo en la asesoría en el Congreso de la República y estoy ahí también apoyándolo a él en el Congreso de la República desde mi punto de vista independiente. Por tanto, conozco de cerca todo lo que está pasando. Lo que está pasando es que pretendió Perú Libre a través de Vladimir echarle o quitarle el voto de confianza al gabinete ministerial. Hemos sido testigos como cuando la premier Mirta Vázquez llamó a un diálogo, fueron 17 congresistas de los 37 de Perú Libre a conversar primero con Mirta y ofrecerle su apoyo al gabinete ministerial. Eso no quería decir, ni quiere decir bajo ningún punto de vista que los 20 estuvieran cerrados en el voto de no darle confianza al gabinete.
entre ellos el congresista Martí Corena. Lo que ocurrió simplemente es que el hermano de Vladimir, Valdemar Cerrón, que es el vocero de la bancada, anunció que la bancada se iba a reunir y iba a tomar una decisión. Pues bien, han ido a reunirse ahí, se tomó la decisión, no se llegó a tomar una decisión final. ¿Por qué? Porque ahí al interior mismo de la bancada, por ejemplo, el congresista nuestro, Jorge Martí Corena, planteó pues que iba a dar el voto de confianza y que debían dar el voto de confianza. Todos sabemos, mañana se va a decidir eso en el Congreso de la República. Yo le sugerí a Jorge Martí Corena que conversara con Vladimir Cerrón y le dijera que recapacite, que reaccione por Dios y que den el voto de confianza. De no hacerlo así, quedará reducido a su mínima expresión. Imagino que Vladimir quedará con 5, 6 o 7 congresistas, porque todo el resto va a votar por el voto de confianza. Yo espero que mañana la bancada de Perú Libre, todos voten por el voto de confianza. Esperamos que sea así. De no serlo así, ¿a qué estamos asistiendo? Estamos asistiendo a un divorcio, un enfrentamiento entre Vladimir Cerrón y Pedro Castillo. Eso es lo que se percibe, pero de serlo así, yo quiero recordar, por lo menos en nuestro caso en Ica, y le decimos a Martí Corena y a todos, nosotros no hemos votado por Vladimir Cerrón, ni por el ideario de su partido. Nosotros hemos votado por el cambio en el Perú, por una mejor sociedad en el Perú, pero identificados con un hombre de pueblo como Pedro Castillo. Por tanto, si es que se nos diera la opción de escoger con quién nos quedamos, con Perú Libre o con Pedro Castillo, en Ica tengan la absoluta seguridad que la mayoría absoluta de las organizaciones populares y de base, pues nos quedamos con Pedro Castillo. A eso es lo que estamos haciendo. Pero además, quiero comunicarles algunas experiencias importantes que venimos adquiriendo en Ica. Hace 2 semanas, el congresista Martí Corena convocó a los otros 3 congresistas. Ica tiene 4 congresistas. Uno de Fuerza Popular, otro de Acción Popular y otro de Podemos. Los 4 nos reunimos en el anfiteatro de la universidad. Yo acompañé a Martí Corena y a los 4. ¿Saben qué se decidió en esa reunión? Formar la Liga Parlamentaria de Ica. Y eligieron al presidente de esa Liga Parlamentaria de Ica. ¿Saben a quién? A Jorge Martí Corena Mendoza, congresista de Perú Libre. Pero es que no formaron porque se unieron, sino hemos dicho cuáles son los problemas principales de Ica. Entre ellos, por ejemplo, el licenciamiento de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. El problema del agua para Ica. El problema de la titulación de predios urbanos, saneamiento físico y legal de todos los predios rurales y urbanos en Ica. Cuando están de acuerdo con eso, pues muy bien. Si estamos de acuerdo con eso, para eso les ha elegido el pueblo peruano, el pueblo iqueño a ustedes, pues conformemos la liga. Y se anunció, y se formó la Liga Parlamentaria de Ica. Por Dios, si es que en el Perú se repitiera esto en el resto de las regiones y en el país, y llegaran a entender los gobernantes y los congresistas de que a ellos los hemos elegido para resolver nuestros problemas, no para estar serruchándose entre ellos como están haciéndolo hasta ahora, cambiaré el país. Pero no solamente eso. Esta semana que viene, esta Liga Parlamentaria de Ica propondrá la formación, la constitución del gobierno, del Consejo Regional de Desarrollo de Ica. En ese Consejo Regional de Desarrollo de Ica estará conformado por los 4 congresistas, el gobernador regional, los alcaldes provinciales, representante de registros públicos de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, representante de la ANA, de la Autoridad Nacional del Agua, representante de la policía, el jefe de la policía de la región Ica, para resolver los problemas de Ica.
¿Se puede? Sí se puede. El día de hoy nos ha visitado la primera la vicepresidenta de la Nación, la compañera Dina Boluarte. Ella es paisana mía, yo soy apurimeño de nacimiento, ella es de mi propia tierra y acá todos lo hemos recibido. Y se ha anunciado eso, lo hemos anunciado ella también, feliz y contenta. Ahora sí pueden resolverse los problemas de ICA. Claro que sí. Esta liga parlamentaria resolverá, porque, por ejemplo, el problema de titulación de predios urbanos y rústicos no depende pues de autoridades nacionales, depende del gobierno regional, depende de las municipalidades, por Dios. Muchos problemas dependen de autoridades regionales. Son experiencias que estamos teniendo y naturalmente no olvidamos la situación política nacional. Adelante, ya que carrito, detrás del... Sí, no. los 4 congresistas pedirán una entrevista con el presidente Castillo. ¿Para qué se va a pedir esa entrevista? Para que se haga realidad el proyecto Río Pampas. ICA, la economía de ICA fundamentalmente se sustenta en su agricultura. No olvidemos que ICA es uno de los departamentos agroexportadores más importantes del país. La agricultura florece con agua. Y ahora el agua escasea cada vez más. Se riega con agua que se extiende del subsuelo. Antes se podía encontrar agua a 30, 35 metros de profundidad. ¿Saben a qué profundidad ahora está el agua? A 100, a 150 metros de profundidad. Y eso lo pueden extraer solamente las grandes agroexportadoras. Los pequeños agricultores, no, por Dios. Entonces, vamos a ir a decirle al presidente Castillo de que se haga realidad el proyecto Río Pampas. ¿Qué cosa es el proyecto Río Pampas? El río Pampas es un río de la selva nuestra, que desemboca en el Amazonas y luego al Atlántico. Ese proyecto implica que haciendo un túnel por la cordillera de los Andes, ese río desembocará al Pacífico y tendremos agua todo el año. ¿Cuánta producción, cuántos centros de trabajo se generaría, por Dios? Son experiencias muy importantes, pero para todo esto, ¿qué requerimos? Organización. Organización. Tiene que estar el pueblo organizado y nosotros que decimos que somos hombres de izquierda, progresistas, por Dios, estamos impulsando esto. Todos los días, hoy día, ayer, todos los días que estamos, yo estoy ahora en este momento en Ica, porque el resto de los días estoy en Lima, pero los fines de semana me constituyo aquí. Estamos en reuniones permanentes y les decimos, vamos a los pueblos jóvenes, vamos a los campesinos, organicémonos, por Dios, organicémonos, para poder respaldar a este gobierno del pueblo. Ahora este gobierno del pueblo, naturalmente, compañeros, hemos votado por el cambio. Tiene que cambiarse la constitución, tiene que cambiarse la constitución. Tiene que haber nueva constitución en este momento, pues quizá por cuestiones tácticas no lo planteen, porque tampoco el Congreso de la República lo aprobará eso. Pero lo que no entienden los congresistas cuando dicen, eso no está en la constitución, está, por Dios. El poder constituyente es el pueblo soberano. Y cuando el soberano decida hacer nueva constitución, se hace. Por tanto, el hacer una nueva constitución no depende del Congreso, ni del Ejecutivo, ni de nadie. Simplemente depende que el pueblo peruano, en las urnas, se le consulta al pueblo peruano. Si queremos seguir viviendo con esta constitución fraudulenta que ha sido hecha solamente para favorecer intereses poderosos de una oligarquía que domina toda nuestra economía. Si queremos seguir viviendo con esta constitución, pues que queremos que haya una nueva constitución. Yo no tengo la menor duda que el pueblo peruano dirá queremos una nueva constitución. ¿Cómo podemos hacer eso? Simplemente con la ley 26.300 de control y participación ciudadana. Recogemos 2,5 millones de firmas. Pedimos al Jurado Nacional que convoque al referéndum. Nada tiene que ver el legislativo ni el ejecutivo, nadie. Simplemente solicitamos al Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional verifica que las firmas son auténticas y dispone el referéndum, el Jurado Nacional de Elecciones, no el Congreso ni el Ejecutivo.
la consulta al pueblo peruano con una pregunta: ¿queremos seguir viviendo con esta constitución o queremos cambiarla? Y si queremos cambiarla, pues tiene que cambiarse. Ahí ya veremos si se elige la Asamblea Constituyente, pero además esa constitución tiene que ser debatida y discutida por el pueblo. Yo escuchaba al compañero del Cusco, creo que están haciendo esto en la semana pasada que han hecho, Jorge me ha tenido la oportunidad de informar. Pues muy bien, esa constitución tiene que ser debatida por el pueblo, en el pueblo, y tiene que recoger lo que el pueblo diga. Por eso aquí en Ica nosotros ahora nos vamos a abocar a eso, a recoger las firmas, a debatir en los pueblos jóvenes, en los campesinos, en los sindicatos, cómo debe ser la nueva constitución. La nueva constitución no va a ser, obviamente, para crear el comunismo como dice la derecha. No hay comunismo, por Dios. Cómo confunden y engañan al pueblo peruano. En ninguna parte del mundo existe comunismo. No va a hacerse esa nueva constitución para perpetuarse en el poder. Esa nueva constitución se va a hacer para que la salud sea considerada un derecho fundamental del ciudadano. Que la educación sea considerada un derecho fundamental del ciudadano. Que nuestras riquezas naturales no sean entregadas a empresas imperialistas. Porque nadie se puede explicar, por Dios, cómo es que el gas en el Perú se vende a 50, 60 soles el balón. Bolivia, que tiene 3 veces menos de yacimiento gasífero, en Bolivia el balón cuesta entre 12 soles, 9 soles y 12 soles, teniendo menos gas que nosotros. Las empresas tributan más al Estado boliviano, ya que en el Perú, entregado totalmente a las empresas imperialistas con esos contratos ley que esta Constitución establece. Por eso, la invocación a organizarnos. Yo sugeriría a Jorge, a través de estos diálogos, la posibilidad de que podamos quizá plantear la posibilidad de que todos los movimientos regionales, las organizaciones populares del Perú, podamos juntarnos, podemos unirnos en una gran organización nacional, porque estamos hastiados de los viejos partidos políticos, corruptos todos ellos, y desgraciadamente de la izquierda nuestra, de nuestra izquierda, todos sabemos lo que ha pasado, compañeros. Aquella izquierda unida, cuando Alfonso Barrantes era alcalde de Lima, por Dios. En Ica teníamos un alcalde de Izquierda Unida, en Arequipa, en el Cusco, Daniel Estrada del Cusco, por Dios. ¿Había la posibilidad de llegar al gobierno? Claro que sí. Se dividieron Izquierda Unida e Izquierda Socialista. Finalmente, el pueblo decepcionado, ya no, murió esa perspectiva. Después, cuando vino el Frente Amplio hace algunos años con 20 congresistas, creímos muchos de que la izquierda otra vez resurgía, por Dios. Lo primero que hicieron, dividirse entre ellos. Por eso muchos vivíamos ya decepcionados de esto, hasta que apareció esta perspectiva de Pedro Castillo, por Dios. Yo quiero terminar diciendo a los compañeros, recordando lo que en una obra de la literatura de oro soviética, Así se templó el acero, el que escribió eso, un hombre que sufrió la amputación de sus piernas, de sus brazos en la Revolución Rusa, pero llegó a escribir esa famosa obra donde decía, entre otros, yo quisiera que a la hora de mi muerte pueda morirme con tranquilidad y en paz, sabiendo que mi vida, que mi existencia no ha sido en vano. No he vivido por las puras. Por el contrario, en esa hora suprema, pueda decir que he puesto un grano de arena, que he puesto mi esfuerzo y mi sacrificio al servicio de la humanidad, de las causas justas, para construir una mejor vida, una mejor sociedad. Pienso que ahora esa es la ocasión, compañeros. Si por A o por B la derecha lograra vacar a Pedro Castillo, pasarán otros 200 años.
y no se abrirá esta perspectiva. Nuestros hijos seguirán sufriendo. Por eso yo reitero la felicitación a Jorge por organizar este tipo de eventos y que todos lleguemos a entender que esta es la hora de poner un granito de arena en esta hora histórica, y ese granito de arena significa organizarnos, compartir nuestras experiencias. Yo escucho las experiencias de las demás regiones, por Dios, y todo lo que es hermoso, todo lo que es valioso, pues lo implementaremos aquí. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches, compañeros.